Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el día ya 31 de octubre de 2019, es un jueves y les adelantábamos que esta mañana vamos a conversar sobre cultura. Esta semana se entregó el Premio Nacional de Cultura al artista Rubén Martínez, un escultor, diseñador, vitralista, pintor, arquitecto, restaurador y poeta. Su trabajo lo podemos apreciar en 185 esculturas, 23 obras para monumentos y plazas, 14 sagrarios y otras estructuras móviles y varios cuadros. Realmente me parece que este artista tiene muchas obras que están al ojo del público. Por ejemplo, el Monumento a la Constitución, el Cristo de la Paz también, que le da la bienvenida a todos los que entran por el aeropuerto internacional y se dirigen a San Salvador. Esa es una de sus obras, por si usted no sabía, una obra del artista Rubén Martínez. Pero esto es uno de los temas que vamos a abordar hoy con la ministra de Cultura, Suecy Callejas, quien ya está aquí en el edificio Bicentenario. Pero vamos a poner algunos hechos en contexto y luego le saludamos y le damos la bienvenida a la ministra. El presidente de la República, Nayib Bukele, y la ministra de Cultura, Suecy Callejas, entregaron el Premio Nacional de Cultura 2019 al escultor Rubén Martínez, quien cuenta con una larga y fructífera trayectoria. Algunas de sus obras forman parte de la Colección Nacional de Artes Visuales, otras son parte de colecciones privadas. Algunas de las más destacadas son el Monumento a la Constitución, el Monumento al Cristo de la Paz y la Iglesia El Rosario. El Premio Nacional de Cultura es el más alto que confiere el Estado salvadoreño a personalidades o instituciones salvadoreñas que han sobresalido en diversas ramas de la cultura y el arte. Es de mencionar que el 8 de noviembre será inaugurada una exposición con la obra del artista en la Sala Nacional de Exposiciones Alarrue, ubicada en el Parque Cuscatlán, la cual permanecerá abierta hasta el 4 de enero de 2020. Otro de los temas que concierne a cultura es el atractivo que han sido otorgados sitios como el Palacio Nacional, el Teatro Nacional, ex Casa Presidencial y parques. Sobre estos últimos aún está pendiente el planteamiento de la cartera de Estado de trasladar a los animales a un enclave montañoso que se ubica a 45 minutos de San Salvador. Sin embargo, el área aún estaba en negociaciones hasta el mes pasado, pues para el presupuesto no se tenía contemplada dicha inversión. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas de interés cultural. ¡Comenzamos! Bien, eso es parte de la agenda que tenemos esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM con la ministra de Cultura, Suecy Callejas. Ministra, buenos días, bienvenida. Un gusto recibirla una vez más en este espacio. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y gracias por darnos un espacio en sus hogares. Así es. Ministra, conocíamos en las últimas horas que Joya de Serén, el parque arqueológico, va a estar cerrado por 6 meses. Tal vez si nos puede hablar del trabajo que se va a hacer ahí. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como todos saben, Joya de Serén desde hace 26 años, en el 93, se declaró como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO y bueno, es la Pompeya de Latinoamérica y entonces este parque arqueológico no ha tenido, digamos, obras de mantenimiento y reparación de significancia desde hace 26 años. Se descubrió más o menos ahí por los 70s y a finales de los 70s estábamos en pleno conflicto armado, entonces digamos que las inversiones estatales en ese momento no iban necesariamente para el cuidado del patrimonio arqueológico. Gracias al Fondo de Compensación de Deuda franco-salvadoreño se ha logrado, esto ya venía desde hace tiempos, tengo que decirlo, venía más o menos desde 2016 que se estaba negociando y se aprobó, pero por diversos problemas casi perdemos el fondo de compensación porque se tenía que ejecutar a este año. Por suerte el ex embajador Iso, que estaba aquí en El Salvador, pues decidió otorgarnos una ampliación del plazo para hacer las obras y al fin ya hemos salido con la licitación. Empezamos de hecho el día viernes 1 de noviembre, empezamos con todos los trabajos. En Joya de Serén hay 4 pozos, digamos, sí. cuatro estructuras. Hay que cambiar los techos de 3 de esas estructuras. El terreno de Joya de Serén, al ser ceniza, luego tierra, es un terreno bastante frágil y los techos que tienen en este momento ya, o sea, se pasa el agua, tienen goteras, son demasiado bajos y generan una humedad por condensación en los espacios que de hecho ha hecho que crezcan algas, hongos y distintos tipos de microorganismos en las estructuras. De hecho, ayer
ayer tuvimos la oportunidad también de hacer todo un recorrido y la arqueóloga encargada, Michelle Toledo, nos estaba contando todos los problemas que se dan por la humedad, por el clima. También a veces cuando llueve demasiado hay un río abajo de Joya de Serén, el río se desborda, entonces hay que hacer varias obras para poder arreglar todos estos problemas naturales de la geografía del terreno. Se van a cambiar los techos de tres estructuras, se van a hacer nuevos senderos que tengan también, que sean senderos para movilidad universal. Se va a recuperar también toda el área de restauración, toda la cafetería, todo el área donde se venden artesanías. Se va a hacer también, ahora son unos kiosquitos ahí un poco improvisados, pero se va a hacer un área ya de verdad para poder vender las artesanías, y se va a restaurar el centro de interpretación, que es una de las cosas quizá más importantes. Cualquier sitio arqueológico realmente tiene una belleza por sí misma, pero casi quizás siempre el lugar más importante es el centro de interpretación, porque es donde de verdad te dicen qué hay ahí, qué había ahí, cuáles son las proyecciones, cuáles son las hipótesis, porque todo el tiempo, o sea, esto es de ir investigando. Todo el terreno de Joya de Serén en su 100% no está excavado, solamente está excavado un 25%, pero a principios de los 90, con apoyo de la NASA, se hizo todo un sondeo y se ha visto de que hay estructuras básicamente en el 100% del terreno. Entonces, acuérdense también que está ligado con San Andrés. San Andrés era, digamos, parte de la estructura jerárquica política, y Joya de Serén era el poblado, ¿no? Como la aldea, por decirlo así, de nuestra cultura maya. Entonces, realmente va a ser 1.3, un poco más de 1.3 millones de dólares, son 900.000 de apoyo de Fondo de Compensación de Deuda, y 440.000 es una contrapartida que ponemos nosotros como Estado salvadoreño. Los trabajos sí van a durar 6 meses, de hecho ayer tuvimos la oportunidad con Morena de estar, la ministra de Turismo, está reunidas con diferentes asociaciones de turoperadores y de guías, precisamente para calmar un poco las preocupaciones, porque yo de hecho, uno va aprendiendo cada día. Entonces ayer yo aprendí, ayer me decían ellos, si nos quita Joya de Serén, desaparecemos del mapa turístico del mundo, porque la gente viene, hace los tours para ver patrimonios mundiales y se van a Copán, se van a Guatemala, vienen acá, y ese es el tour, ¿no? Ese es el circuito que se hace. A veces lo que podemos hacer es cambiar, que vengan primero acá, después a Copán, pero si usted nos cierra Joya de Serén, nos quita el mapa completamente durante 1 año y medio, ni siquiera 6 meses que va a estar en obras. Entonces hemos quedado de abrir parcialmente, solamente 2 días a la semana, para que ellos que ya tienen agendados tours, puedan entrar a Joya de Serén con todas las precauciones del caso, porque obviamente va a entrar maquinaria. Fue una licitación bastante complicada, porque trabajar en Joya de Serén, por lo mismo que les explicaba, el terreno es bien complicado. No pueden entrar tractores, por ejemplo, porque básicamente colapsarían las estructuras. De hecho, cada una de nuestro equipo técnico se ha portado, en verdad, la Dirección de Patrimonio está trabajando al 100%. Para garantizar que no hayan problemas. También la empresa que ganó, pues obviamente es una empresa con amplia trayectoria, bastante responsable y que conoce, y yo creo que también se va a ir dando cuenta de la complejidad de trabajar este tipo de estructuras, que no es lo normal, digamos, en El Salvador. Pero bueno, vamos aprendiendo todos. Sí, definitivamente. Ese sería uno de los grandes proyectos para 2020 del Ministerio de Cultura. Sí, estaríamos rehabilitar entregando, y poner a funcionar esto luego de todo lo que se va a hacer ahí. Sí, estaríamos entregando el 31 de mayo, está planteado que se entreguen las obras, entonces estaríamos, digamos, reinaugurando Joya de Serén a partir del 1 de junio, ojalá, celebrando además nuestro 2.º año en gestiones, pero lo más importante es que esta es una inversión para todas y todos, para toda la población salvadoreña. Es un legado ancestral que nosotros tenemos ahí. Nadie tiene Joya de Serén como nosotros, nadie tiene, y la verdad es que estamos invirtiendo en nuestra historia y en nuestra identidad como salvadoreños. Eso es quizá lo más importante.
Así es, bueno, eso es importante porque hay gente también que está interesada en conocer Joya de Serén. Siempre hay gente visitando, turistas, como usted decía, a nivel local y extranjeros también. Sí. Pero, ministra, hay otros temas también sobre los que nos gustaría conocer su opinión. En la Asamblea Legislativa se ha acordado que las radios incluyan un 10% de música nacional en sus programaciones. Sí. De 10 canciones, por lo menos una tendría que ser nacional. ¿Qué piensa usted de esta decisión que han tomado los legisladores a petición de muchos artistas que decían que hasta cierto punto algunos medios decían no son equitativos en cuanto a los espacios para la producción nacional de música? Debo decir que no he visto el documento, que el dictamen que sacaron, me lo tienen que enviar, entiendo, porque van a hacer una modificación a la ley de cultura, según han dicho. Entonces, por ser los encargados nosotros desde el ministerio, pues nos lo tendrían que enviar. No lo he visto. En su momento me llamaron, de hecho el primer mes que yo estaba en gestiones, me llamaron para hacer una consulta y yo creo que siempre todo lo que vaya en apoyo a los artistas salvadoreños es siempre positivo. La forma en la que se hace es la que todos tenemos que entrar en un diálogo, que fue mi recomendación en su momento, para que no sea solamente algo, digamos, una decisión que se tome y que no sea efectiva o que genere más problemas en la ejecución y la logística que de lo que puede beneficiar realmente. Entonces todo tiene un costo-beneficio. Creo yo que mi recomendación en su momento fue que se hiciera una mesa nacional en donde obviamente se tienen que integrar también los dueños de las radiodifusoras, ¿no? O sea, las personas que tienen en concesión las radiodifusoras, también el Estado debe estar ahí a través obviamente de Gobernación, quien maneja todo el tema de radiodifusión, digamos, y de entretenimiento y espectáculos, que por un rezago ahí histórico quedó en Gobernación, nunca pasó a Cultura esta dirección. Entonces realmente nosotros no somos monitores, no somos censores. Cultura tiene muy poco que decir al respecto porque no tenemos un papel efectivo en la aplicación de esta recomendación o de esta disposición. Tampoco tenemos los recursos para digamos, montar una dirección que esté como censora, viendo si se cumple la ley o no se cumple. Entonces creo que los mecanismos deben ponerse un poco más claros. Creo que en verdad que se escuche más producción salvadoreña en las radios nacionales, creo que siempre es positivo, y hay que ver quiénes van a ser realmente los verdaderos beneficiarios, si van a ser directamente los artistas que están produciendo música nacional o si van a ser las productoras o los que cobran los derechos. O sea, hay que entender bien, es bastante compleja la realidad de esto. Yo creo que lo mejor es siempre tener un consenso. No, definitivamente que es, digamos, oportuno que se abran los espacios, pero quizás, como usted decía, la forma es una de las cuestiones que entra al debate. Claro. O sea, el fondo puede ser muy bueno, pero a veces la forma es lo que digamos, le pone obstáculos y que genera que haya diversas reacciones en un tema que tal vez debería ser parte, digamos, ya de nuestro consumo de un medio como la radio, ¿no? Por supuesto, y acuérdense también de que mientras más vayamos escuchando la música salvadoreña, obviamente se van abriendo más espacios y la calidad va a ir mejorando. Obviamente, ya la calidad es buena, sí, pero obviamente vamos a ir mejorando. Los consumos audiovisuales han cambiado muchísimo en estos últimos años. Yo, por ejemplo, soy honesta y digo, yo consumo a través de plataformas web en donde pago una membresía para tener la música que yo quiero tener. Entonces, o las plataformas de streaming, ¿no? De esa forma consumo yo televisión, por ejemplo, y como yo, hay mucha gente que consume de esa forma y que escoges directamente lo que tú quieres escuchar, no te dejas influenciar, digamos, tanto por la radio. Ahora, sí, hoy por hoy, yo no escucho radio vagamente, o sea, las noticias yo las consumo a través de redes sociales, por ejemplo. Entonces, los diversos tipos de consumo creo que es algo que se tiene que estudiar, y en El Salvador a veces pecamos de tener muy buenas intenciones, pero terrible ejecución. Entonces, creo que lo mejor es que nos sentemos y que tomemos una decisión responsable respecto de algo que puede ser, incluso se puede quedar en una ilusión de que sea algo positivo y que luego tenga una ejecución difícil. Sin embargo, como le digo, yo no he leído el documento como tal del dictamen de recomendación. Espero que me lo envíen pronto y yo con gusto estaré ahí para hacer las recomendaciones pertinentes, incluso para ser mediadora, de verdad me ofrezco. Sin embargo, creo que hay que mediar entre la empresa privada, entre lo público, entre los artistas, eso es algo, y entre la legislación, para siempre proponer lo mejor.
El apoyo a los artistas nacionales es siempre importante, solo que tenemos que hacerlo de forma responsable. Eso es lo que... Ministra, otro tema que genera mucho debate es el tema del parque zoológico. Sí. Hemos dicho en diversos momentos, usted nos ha visitado y hemos hablado de este parque, porque definitivamente es uno de los atractivos en la ciudad de San Salvador. Claro. Pero incluso la misma gente ha hablado y ha cuestionado el manejo que se ha hecho durante años del parque. Usted nos decía, este parque pues ya no reúne las condiciones para tener vida silvestre, y porque han muerto muchas especies en el devenir del tiempo, y es necesario que se preste atención a lo que ahí está ocurriendo. Sí. ¿Cómo es este proyecto, ministra? Bueno, los presupuestos son los que son. Para 2019 el presupuesto obviamente, de hecho no tenía básicamente nada en inversión. Para el otro año, gracias a la decisión del presidente y la primera dama, se ha incrementado en 1.5 millones de dólares el presupuesto solamente para inversión. Entonces está etiquetado en un proyecto, de hecho se etiquetó en Hacienda así, en un proyecto para mejora de espacios públicos y parques arqueológicos, y además para la inversión y la creación de varias sinfónicas a nivel nacional. Entonces se dejó en el rubro 61, que es el rubro de inversiones del Estado, y seguimos negociando para poder obtener incluso dinero de cooperación internacional para poder hacer la compra, la donación de un terreno y donde podamos trasladar a los animales en su momento. Como todo, ha levantado sus alertas, hemos estado haciendo las gestiones, en verdad, incluso desde nuestras autónomas, para ver cómo se hace a través de responsabilidad social empresarial y demás. Estamos abiertos a las recomendaciones y a las opiniones. Sin embargo, como todavía no los podemos trasladar, no nos vamos a quedar ahí, y de hecho hemos ya ido y ya tenemos las gestiones. Vamos a firmar un convenio con ya lo firmamos, con el Ministerio de Seguridad Pública para poder ejecutar labores de mantenimiento en el parque zoológico con las personas... reos en fase de confianza. Reos en fase de confianza, a mí no me gusta decirle reo, pero sí, reos en fase de confianza que está en el programa Yo Cambio. Entonces, de hecho, vamos a empezar ya ahora en noviembre, porque ellos estaban, como están en todo el territorio nacional haciendo diversas labores de apoyo al Estado. Entonces ellos van a entrar a trabajar una brigada, vamos a tener más o menos entre 25 y 50 personas que nos van a estar apoyando para hacer labores de limpieza, para pintar, para arreglar los senderos y demás. De todas maneras, este parque es un parque nacional al que nosotros tenemos que darle mantenimiento. El plan continúa. Estamos en búsqueda de los fondos, porque no solamente es el fondo para comprar el terreno, sino también es todo el fondo para hacer los traslados. Los animales deben entrar en un proceso de cuarentena, se debe revisar. Hay algunos animales que se van a poder trasladar, a otros que no, porque están o demasiado viejos o enfermos. Acuérdense también que ahí tenemos animales rescatados, que no necesariamente se compraron en su momento. Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con el Ministerio de Medio Ambiente para poder hacer el plan de gestión, tenerlo listo, y en el momento que tengamos los fondos poder decir, bueno, ahora lo hacemos. Sin embargo, el zoológico sigue abierto, y vamos a hacer las tareas de mejora, porque creo que es lo que los salvadoreños se merecen, ¿no? Tener espacios dignos. Aunque algunos reportes indicaban que ha caído el número de visitantes, ¿no? De 15.000 a 5.000, decían, por lo menos en los últimos meses, que hay una reducción en el número de visitantes a raíz de todo lo que ha estado ocurriendo, porque incluso muchos padres dicen no vamos a exponer a los niños a ver esto que en determinado momento no es el mejor espectáculo para ver vida silvestre. Sí, ha caído un poco la demanda, pero... Ojo, ha subido en otros lugares, o sea, ha subido en el Saburuirao, ha subido en el Parque Infantil también lo vamos a mejorar, el Saburuirao también, ha subido en el Palacio Nacional, ha subido en los teatros. Entonces, la verdad es que esto es normal, o sea, el público se va creando y el público se va moviendo. Es inevitable que haya habido una baja, digamos, pero también muchas de las personas que llegan al zoológico, y eso bueno, yo he ido, ¿no? Entonces, muchas de las personas que llegan al zoológico llegan también como para estar ahí y disfrutar de un espacio seguro, de un espacio tranquilo. Entonces, obviamente lo que vamos a hacer es mejorar la infraestructura para que sea realmente seguro, para que sea realmente tranquilo, y eventualmente poder ir abriendo cada vez más los espacios, iluminándolos, etcétera. Tenemos el espacio de San Jacinto, que también se está trabajando con el MOP, se está haciendo toda una zona peatonal. Hemos abierto también el Zapote. El museo del Zapote está abierto hasta las 10 de la noche.
el ministro de Defensa está en la mayor de las disposiciones. Estamos trabajando para mejorar toda la museología y la museografía del lugar, para hacer varias mejoras también ahí en el museo para que la gente pueda disfrutarlo. Entonces, estamos generando un complejo, digamos, un complejo cultural ahí en la zona de San Jacinto, que incluye obviamente el parque zoológico y el Saburirao, que son como los dos más cercanos. Ahora bien, 230 manzanas son las que tienen ustedes, digamos, en un proceso de negociación, sí, y que han considerado que puede ser el mejor lugar para trasladar a esos animales. Hasta ahora, pues no se sabe mucho dónde está este terreno, ministro. No, bueno, no queremos, digamos, levantar unas expectativas que luego no vamos a poder cumplir, y por eso también hemos decidido tener alguna reserva en el caso. Sin embargo, sí que tenemos bastante apoyo, digamos. Hemos solicitado incluso apoyo del Zoológico de Connecticut para que puedan venir y que puedan apoyarnos a hacer todo el plan, que vean ellos también. De hecho, bueno, el encargado de asuntos políticos de la Embajada de Estados Unidos también nos ofrecía en algún momento apoyarnos para que vengan del Zoológico de Los Ángeles o de Washington, para que vengan a apoyarnos en el plan de gestión de sostenibilidad y obviamente para hacer todo el traslado, ¿no? Y como les decía, poder tenerlo listo. Entonces, no queremos levantar falsas expectativas en este momento. Sí es un proyecto del presidente, es algo que se va a hacer, pero en un país como El Salvador, en donde te encontrás hospitales sin medicina, escuelas que se están cayendo, los teatros mismos tenían goteras, la biblioteca misma se está cayendo, entonces realmente tenés que priorizar. Tenemos 5 años para hacer esto, y bueno, 4 y medio, y yo espero poder salir bien de esto y entregarles un zoológico decente. Muy bien, ministra. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les pedimos a ustedes que se queden con nosotros. Cuando regresemos vamos a hablar un poco del Premio Nacional de Cultura que fue entregado esta semana a un hombre que tiene una amplia trayectoria y que realmente me parece muy ingeniosas todas sus creaciones, y una de las obras más bonitas que podemos apreciar en el centro de la ciudad es la Iglesia del Rosario. Si usted no ha podido todavía ir a apreciar esta iglesia, sería interesante que se dé una vuelta por ahí, porque me parece a mí una de las obras mejor hechas aquí en El Salvador. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Son las 7 de la mañana ya con 4 minutos. Esta mañana en el espacio de la entrevista, este 31 de octubre, estamos conversando sobre cultura. Pero antes de continuar nuestra charla les queremos recomendar lo siguiente. El Sistema Fede Crédito, fomentando el hábito del ahorro, realiza el Congreso del Día Mundial del Ahorro, un encuentro inspirado con la participación de expertos conferencistas nacionales e internacionales. Decíamos que conversábamos esta mañana sobre cultura. Tenemos con nosotros aquí en el espacio de la entrevista a la ministra Suessy Callejas, con quien estamos hablando ya de diversos temas que están en las agendas informativas a nivel cultural. Esta semana ha sido una semana muy especial porque se ha entregado el Premio Nacional de Cultura, que es como el máximo galardón que entrega el Estado salvadoreño a instituciones o a personas con una destacada trayectoria. Y se ha entregado a Rubén Martínez, que tiene realmente un amplio currículum de trabajo en El Salvador. Y bueno, ministra, ¿qué nos dice usted sobre la entrega de este premio? Este hombre nació en 1929 y ha hecho tantas obras, y quizás los salvadoreños desconocemos quién ha hecho esas obras a pesar de que las vemos todos los días. Me cuentan que en la Facultad de Arquitectura del Salvador, en cualquiera que sea, siempre se estudian sus obras. Entonces, yo realmente estoy bien contenta. Fuera de cámara yo te contaba que el presidente, cuando fue alcalde de San Salvador, en el marco del plan de revitalización del centro histórico, le dotó al maestro Rubén Martínez Bulnes el reconocimiento de hijo meritísimo de la ciudad. Entonces, ahora es como el siguiente paso, y el lunes justo le estaba entregando el Premio Nacional de Cultura. Yo estoy más que feliz, creo de verdad que a los artistas hay que reconocerles en vida, y a él ya solo le faltaba esto para tener, digamos, toda su lista de reconocimientos completa. Él está bastante feliz, es un artista salvadoreño que además, además fuimos a graduar también, el día siguiente yo estaba graduando gente con Escuela Taller de un proyecto que se ejecutó con la cooperación italiana y que se va a seguir ejecutando, en donde se les da capacitaciones a jóvenes como obreros restauradores de patrimonio. Y entonces yo les contaba en medio de esta graduación de que el maestro no terminó de estudiar arquitectura. Sin embargo, tiene un uso de los arcos
y de la magnitud, porque también te vas volviendo un artista, digamos, maestro en lo que haces, en cuanto vas manejando las dimensiones. Y mientras más grande sea, pues es más complicado siempre hacer las piezas. Así que bueno, don Rubén, el maestro, se ha ganado este reconocimiento, que es un reconocimiento nacional, que de hecho nosotros tenemos la propuesta de llevarla a la Asamblea para hacer diferentes categorías dentro del premio, porque regularmente se entrega una vez al año y es una sola categoría. Entonces se va rotando la categoría en la que se entrega. Este año tocó para artes escultóricas en la rama de visuales, pero digamos sería también interesante poder premiar al talento joven, porque el desarrollo de un artista obviamente es alrededor de toda su vida. Entonces, sí, obviamente en el primer momento, digamos, tenés tu primera gran obra. De hecho, el maestro Martínez tenía 30 años cuando empezó a hacer la Iglesia del Rosario. Entonces era un joven pionero, era un joven visionario, era un joven innovador, y ahora le reconocemos a sus 90 años con el Premio Nacional de Cultura en vida, que es una de las cosas más importantes, creo yo, de hacer, y que retribuye y ya entra al Salón de la Fama, digamos, de los salvadoreños, ¿no? Decíamos que a veces los salvadoreños somos un poco injustos en este caso con nuestros artistas. El caso de Rubén Martínez, sus obras están expuestas al público y están ahí, al aire libre. El Cristo de la Paz, que nos da la bienvenida cuando venimos del aeropuerto. La zona del Monumento de la Constitución es otro trabajo de Rubén Martínez. La Iglesia del Rosario, que está en el centro histórico, es un lugar mágico cuando se entra a ciertas horas del día por el juego que se hace de la luz. Entonces, y decíamos, están estas obras ahí expuestas, pero a veces nunca nos preguntamos quién lo hizo o cuánto tiempo de trabajo le habrá tomado el crear una obra como esta, ¿no? Claro, pero también es importante que vayan cambiando los programas educativos, digamos, para que se vayan incluyendo dentro de los programas también en historia, ¿no? Toda esta información. De hecho, estamos trabajando con el Ministerio de Educación para hacer jornadas pedagógicas durante los primeros 3 meses de 2020, aprovechando que los teatros están en mantenimiento, o sea, todo enero los teatros están en mantenimiento, los espacios suelen tener, digamos, como un flujo, menos flujo diario. Entonces vamos a aprovechar para ir a las escuelas, para contarle a los niños y niñas sobre los espacios, sobre el comportamiento en los espacios, sobre cuál es la oferta cultural que se tiene, para que luego a lo largo del año se van haciendo diferentes jornadas pedagógicas también dentro de las presentaciones de las compañías nacionales, y así puedan ellos ir y disfrutar. Entonces ya vas al Teatro Nacional, vas a la Iglesia del Rosario, ya sabes que la hizo el maestro Bulnes, ya sabes que el Teatro Nacional está abierto en algunos horarios, que puedes disfrutar de algún tipo de arte escénico, performático ahí, y entonces ya te vas enterando y los niños ya están menos alejados de toda la producción artística salvadoreña, que es bien importante. Sobre todo en el teatro, que es gratuito, ¿no? La mayoría de veces es gratuito, o si no, es un costo. O sea, vos podés escuchar a la Sinfónica Nacional por $1. Entonces, realmente eso es algo que vale la pena valorarlo. No en todos los lugares así. Hay lugares en donde tenés que pagar muchísimo dinero para poder acceder. En El Salvador, por suerte, la mayoría está subvencionada. O sea, si nos ponemos a hacer la cuenta, yo me siento con los financieros y siempre decimos, a ver, ¿cuánto saca la Sinfónica? O sea, siempre vamos en número rojo, pero está bien, es parte de la inversión que debe hacer el Estado. Para eso existe un Ministerio de Cultura, para eso se dota de fondo GOES, ¿no? a un ministerio. Entonces la verdad es que el mantenimiento de estas infraestructuras, porque al final están dentro de los ministerios, del Ministerio de Cultura, es realmente lo que hace que podamos tener estas conversaciones y que la gente pueda entrar. Entonces están invitados siempre a toda la programación cultural que tenemos. También vamos a seguir hablando del maestro Rubén Martínez, porque el 8 de noviembre está previsto que se abra una exposición en la sala que está ahí en el Parque Cuscatlán, en el renovado Parque Cuscatlán, y esto es importante porque se puede apreciar todo el trabajo de Rubén Martínez, y esto va a estar abierto desde el 8 de noviembre. Sí, se ha hecho una selección. A ver, el maestro es realmente increíble, o sea, tiene una barbaridad. El maestro es pintor, es escultor, es arquitecto, o sea, ha trabajado arquitectura, vitralista, poeta. El maestro de verdad tiene una amplia trayectoria y se maneja en diferentes gamas, ¿no? del arte. Entonces,
La inauguración la exposición se inaugura el 7 de noviembre en la Sala Nacional de Exposiciones. Va a estar abierta al público a partir del 8 de noviembre. La entrada va a ser gratuita para toda la exposición y va a estar un mes. Con esta exposición nosotros cerramos la sala, porque la Sala Nacional de Exposiciones, gracias a una donación que de hecho consiguió directamente el presidente con la Fundación Howard Buffett, va a ser intervenida porque vamos a ampliar la Sala Nacional de Exposiciones. El proyecto va a costar aproximadamente 3.7 millones de dólares, la ampliación de la sala. Se va a conectar con todo el parque. Si se fijan, el Parque Cuscatlán sufrió una intervención total, a excepción de la Sala Nacional. De hecho, hemos estado haciendo los diseños, Patrimonio ha estado trabajando bastante con todo el consorcio que hicieron el Parque Cuscatlán, con la Fundación Parque Cuscatlán, con la Fundación Howard Buffett, y ellos, ponemos la primera piedra a finales de noviembre, principios de diciembre. Vamos a cerrar la sala. La intervención va a durar entre 6 y 8 meses, así que en 2020 vamos a estar entregando obras nuevas, una nueva Sala Nacional de Exposiciones. Va a tener una sala de la ampliación dedicada solamente a memoria histórica. Es una de las innovaciones que se han hecho, y un nuevo plan de sostenibilidad. La sala es un patrimonio nacional también. Y bueno, el 7 también le vamos a dar una sorpresa a don Rubén, y es que hemos declarado la Iglesia del Rosario como bien cultural nacional. Así que ese día se va a develar, digamos, la placa de declaratoria. Sí, exactamente. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir a la Iglesia del Rosario, pues sería bueno que se dé una pasadita por ahí y aprecie la obra de un artista salvadoreño, Rubén Martínez Bulnes. 70 años trabajando y haciendo pues trabajo que muchas veces, como decíamos, pasa desapercibido, pero es la obra de un maestro. En este caso decíamos los monumentos, pero él tiene 185 obras, según lo que estaba viendo sobre su trayectoria. 185 esculturas nada más. Esculturas y 23 obras para monumentos y plazas. Sí. Entonces su trabajo está en diversos puntos del territorio nacional y lo podemos ver realmente. E internacional, o sea, él tiene monumento en Costa Rica, por los Yoses. Hay un monumento en la zona de los Yoses, hay un monumento del maestro. En España creo que también tiene monumento. En diversos lugares tiene monumentos. Obviamente las colecciones privadas están llenas de piezas del maestro. Son 70 años de trabajo. Es obviamente indiscutible que sea tanta la cantidad de piezas que tiene el maestro, que ha hecho él mismo, ¿no? Ahora bien, ministra, ¿qué tanto, digamos, tiene limitantes el Ministerio de Cultura a nivel presupuestario? Porque definitivamente este es un tema que siempre ha estado ahí. Ya usted nos decía, en el país hay prioridades y realmente a veces se deja de lado otras áreas que deberían ser prioridades también, pero primero lo primero, decía salud, educación, seguridad. Y cultura siempre ha estado ahí, digamos, como una parte importante del Estado, pero a la que siempre se le asigna menos presupuesto. Sí, bueno, la asignación presupuestaria para el otro año ha crecido solamente en la parte de inversiones, que es lo que les comentaba al inicio, 1.5 millones de dólares que se han etiquetado solamente para hacer proyectos de inversión. Vamos a diferenciar, ¿no?, el gasto corriente de la inversión. Básicamente el gasto corriente son salarios, los costos administrativos, o sea, todo lo que te gastas en existir, para funcionar como ministerio, salarios, todo eso, las patronales, etcétera. Y la inversión es algo que se hace solamente en proyectos casi nunca de mantenimiento, sino más bien precisamente, por ejemplo, todas las licitaciones son una inversión, las mejoras a los lugares son una inversión, la compra, dependiendo de qué tipo de materiales para algunos proyectos, como por ejemplo los instrumentos para la sinfónica, son una inversión. Entonces, y por poco que sea,
realmente el hecho de que el Estado esté moviendo la economía salvadoreña también es importante, y todos los ministerios, de hecho, tenemos una obligación de ejecutar el 100% de nuestro presupuesto. En cultura no es tan difícil porque la verdad es que la mayoría son gasto corriente, entonces es bien fácil ejecutar el 100%, pero este año hemos logrado hacer varios convenios con otros ministerios para poder ejecutar diferentes obras que, aunque se hagan, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, tiene dinero de cooperación para recuperación de espacios públicos. Entonces, como no lo habían ejecutado durante 3, 4 años, nos pusimos a revisar entre todos y el ministro decidió que se hicieran cuáles son los espacios públicos. Entonces, por ejemplo, el parque infantil son más de $300.000 los que hay que invertirle al parque arreglando el trencito. Entonces, solo el trencito tiene $120.000 ahí pendientes. Y yo sé que el trencito es una de esas cosas que están en el corazón de todos los salvadoreños. Entonces, cuando a mí me dicen, por favor, arregle el parque y el trencito, entonces entiendo que es una cosa importante para todos nosotros. Ojo, es un parque de diversiones que te cuesta 35 centavos, 45 centavos, poder ir y disfrutar un momento agradable en familia. Y es bien importante porque es para la población salvadoreña. Entonces decidimos, el ministro también nos ha estado ayudando, de verdad que el trabajo coordinado es valiosísimo, porque de esa forma vamos a poder invertir fondos que están realmente en la cartera de seguridad para recuperación de espacios públicos, y los vamos a invertir con cultura, y por eso es necesario todos estos convenios que estamos haciendo. Con el Ministerio de Defensa también, a través del Comisionado de Juventud, estamos viendo otro espacio para crear una cinemateca en El Salvador. Estamos trabajando también en el proyecto de empleabilidad joven, de empleo joven. Estamos redireccionando también las becas Fantel para poder becar a más jóvenes cada vez, también en carreras artísticas o que tengan que ver con el quehacer cultural, o sea, arqueología, antropología, obviamente diseño, arquitectura, etcétera, que son carreras con las que después es mucho más fácil que tú te hagas escenógrafo, luminotécnico, museógrafo, etcétera. Entonces, estamos moviendo, digamos, todos esos brechas que nos dejan los presupuestos para poder hacerle frente a que no, o sea, un presupuesto ideal de cultura, ¿cuánto sería? O sea, yo te digo $80 millones, y quizá con eso logramos abarcar todo el país y logramos darle realmente respuesta a varias cosas, pero luego voy a tener $80 millones y las necesidades van a ir creciendo porque las necesidades son infinitas. Y bueno, se está haciendo también, estamos invirtiendo en 30 casas de la cultura, vamos a invertir este año en nuevo equipamiento, en poder poner internet, en poder tener espacios de calidad, que es lo que nuestras comunidades y nuestras personas necesitan. Además, también estamos dentro de los fondos de los 91 millones del BESIE. Nosotros llevamos 4 millones para inversión, no solamente en espacios públicos, sino en otras 100 casas de la cultura, en equipamiento de los cubos. O sea, vamos poco a poco, pero digamos que vamos concentrando. Y con el trabajo que estamos haciendo, también hay varias gente que se nos suma, incluso de empresa privada, bueno, con las asociaciones de tour operadores y guías turísticos, por ejemplo. Ellos me decían, ministra, de verdad, confía en nosotros, o sea, confía en que nosotros le podemos apoyar, porque al final ellos ganan dinero del patrimonio cultural. Si el patrimonio está en mal estado, ellos dejan de ganar dinero. Y entonces es un ganar-ganar, es nuestra responsabilidad como Estado, pero ellos también tienen una responsabilidad social de empresa que quieren hacer, que ya no les, o sea, poco a poco vamos ganando confianza para que el privado, ¿no? El sector privado quiera invertir en estos proyectos culturales que son sociales. Definitivamente, cuando usted nos dice, bueno, estamos también como parte de los 91 millones que ha solicitado el presidente de la República a la Asamblea Legislativa su aprobación, pero en la Asamblea hay una discusión que se ha centrado en que esos 91 millones no se van a invertir en seguridad, y ellos decían, miren, no tenemos la suficiente información sobre los proyectos. Aprovechando que ustedes son parte, ministra, ¿qué les dice a los diputados sobre la importancia de que se les den esos fondos que el Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, a través del ministro de Hacienda, ha solicitado, y en los que va incluido en este caso cultura, ¿no? Sí, no solamente cultura, sino que realmente estamos educación, está turismo, está salud, o sea, estamos todas las carteras de
del Estado. Yo creo que lo más importante a entender es que la seguridad nacional del país no la vamos a lograr solamente con la fuerza, ¿no? De forma represiva. Los jóvenes necesitan oportunidades, los jóvenes necesitan poder expresarse, los jóvenes necesitan una válvula de escape, pero no de escape a lo irresponsable, sino que necesitan poder desarrollarse creativamente para poder escoger, para poder ser profesionales y para poder salir de todo este círculo de violencia. Y creo que la inversión pública, en este caso los fondos del BESIE, son importantes para convertir este círculo vicioso en un círculo virtuoso y poder invertir en la calidad de vida que le vamos a dar a nuestros jóvenes. Eso es quizás lo más importante. Además, hay miles de formas de discriminar. No solamente estamos hablando de jóvenes, sino también las personas adultas mayores, las mujeres, los niños, las personas LGBT. Todas las minorías son discriminadas en este país y la discriminación nos ha llevado a una situación de violencia social ya insostenible, en donde ya la vida no vale nada aparentemente en El Salvador, y eso no es posible. El Estado ha perdido su fin de creación. Nosotros estamos aquí para generar bienestar social y no lo estamos haciendo bien. Necesitamos fondos para hacerlo porque esto no es gratuito y siempre se necesita una inversión. Ministra, quizás para cerrar me gustaría que nos dijera cuál es la evaluación que ha hecho usted de la red de casas de cultura, porque en algunos puntos se dice, mire, la Casa de la Cultura aquí está abierta, hay gente ahí que trabaja, pero su funcionabilidad y su conexión con el grueso de la población que vive en un municipio, pues no es la ideal. Sí, en algunas casas de la cultura se tiene digamos, ese problema, pero también vamos descubriendo cosas y en parte las casas de la cultura han estado básicamente abandonadas a su suerte desde el ministerio, y entonces obviamente es necesario poder invertir en cada una de las casas de la cultura. Nadie va a querer ir a una casa de la cultura con libros viejos, todo empolvada, que no está ni pintada, que tiene un baño al que no le cae agua, que no tiene internet o que tiene una computadora ahí de 1998. O sea, ya nadie va a querer ir a un lugar así. Ya no es un lugar, ya no es tu centro cultural de la comunidad o del municipio, ¿no? Entonces precisamente lo que estamos haciendo son pequeños, el formato del cubo como centro cultural, sí. Pequeños cubos en las casas de la cultura, para poder dotar también a nuestros directores de casas de otras herramientas. Es necesario capacitarse, siempre es necesario capacitarse, no podemos pensar que ya lo sabemos todo, y por eso también en enero vamos a hacer unas jornadas de capacitaciones para la gente en casas de la cultura. Tenemos ya aliados. Contextos es una ONG que trabaja increíblemente bien en justo la gestión cultural de espacios como bibliotecas, las intervenciones culturales en las escuelas. Entonces también el director de Casa de la Cultura debe ser como un gestor cultural comunitario, y realmente hasta el momento no todos se han manejado así. Sin embargo, hay otros que hacen un trabajo titánico con casi nada de recursos. Entonces no puedes esperar que alguien haga bien su trabajo si no le das los recursos para trabajar. Ya luego de dotar de recursos, vamos a ver si la cosa continúa así, entonces ya vamos a valorar otros ítems, ¿no? en el trabajo de cada quien. Pero creo que lo primero es dotar a la gente de las posibilidades, de las herramientas para trabajar, y ya después vamos a ir valorando si de verdad era eso o si eran ya otros temas, ¿no? Muy bien, ministra, le queremos agradecer que nos haya hecho espacio en su agenda para visitarnos aquí en Hechos AM. Siempre es refrescante hablar de temas culturales en El Salvador. Tenemos una riqueza importante, tenemos monumentos, tenemos parques, tenemos artistas, que creo que es lo mejor, porque es ahí donde surge parte de las creaciones que podemos apreciar como salvadoreños. Así que le agradecemos, ministra, que nos haya visitado esta mañana de jueves. Muchas gracias por la invitación, es siempre un gusto poder compartir, siempre un gusto venir a rendirles cuentas y a contarles qué es lo que estamos trabajando. Obviamente aprovecho, como última cosa, hago el llamado a los diputados para que puedan aprobar el préstamo del BESIE. En verdad es necesario seguir invirtiendo por nuestros jóvenes, para nuestros jóvenes, y poder generar oportunidades. La violencia social ya no ganó, y yo creo que ahora hay que darle la vuelta a esto y convertir en círculo virtuoso este círculo vicioso que nos ha cobrado demasiadas vidas. ¿Le han llamado a ellos para que vaya a explicar esto, ministro? Sí, me llamaron una vez, luego me cancelaron. Pero yo estaba más que feliz y preparada y lista con todos mis compañeros para ir a explicar. Pero bueno, me cancelaron. Luego me volvieron a llamar y nosotros teníamos una reunión de ministros acá. Entonces yo me disculpé y luego ya no me volvieron a llamar. Así que yo con gusto estoy ahí esperando que si quieren, para irles a explicar todos los proyectos y sobre todo la importancia, que yo entiendo que a veces
uno no entiende bien cómo lo vamos a lograr y por qué cultura y por qué no solo seguridad. Y el trabajo es conjunto y ese es el punto. O sea, solo seguridad no va a lograrlo. Solo cultura no va a lograrlo. Entonces nos necesitamos todos, salud, educación, cultura. Al final de todo lo que nosotros estamos trabajando es por recuperar la dignidad de nuestras personas, nuestra dignidad como salvadoreños. Así que... Muy bien, ministra, gracias por estar aquí. Le deseamos que tenga pues un buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Vamos nosotros a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con Hechos AM. Tenemos más información sobre el tráfico, información sobre el clima. Ya decíamos, los pronósticos indican que podría haber lluvia en el transcurso de la tarde y también la noche. Así es que le vamos a dar los datos aquí en Hechos AM. Continúe con nosotros, somos Red Salvadoreña de Medios.